Ministerio TIC. Bienvenidos a Toma el Control, el programa del defensor del televidente de Canal 13. El día de hoy tenemos una pregunta que nos hace un televidente del departamento de Putumayo sobre los 70 años de la televisión en Colombia. Recuerden que ustedes también, si tienen quejas, reclamos, sugerencias o dudas, pueden escribirnos al correo atencionalciudadano@canal13.com.co o en nuestras redes sociales como X, Facebook, Instagram y nuestra página web www.canal13.com.co. Siguiendo con la pregunta de nuestro televidente sobre los 70 años de la televisión colombiana, su evolución y trayectoria, queremos aclarar sus dudas en este capítulo. El 13 de junio de 1954, el gobierno del general Rojas Pinillas inauguró la televisión con la ayuda de técnicos cubanos que trajeron los equipos desde Alemania y Estados Unidos. La televisión durante muchos años fue un servicio público dedicado a la educación y a la cultura. El siguiente paso fue un esquema de concesión mediante el cual el Estado se encargaba de la infraestructura televisiva y entregaba espacios dentro de los canales para que empresas privadas se encargaran de la programación. Nacieron las programadoras, esquema mixto, similar al de la televisión estadounidense, en que las cadenas o canales emitían programación que no producían. El 1 de diciembre de 1979 se inauguró oficialmente la televisión en color, aunque en octubre de 1973 ya se había realizado la primera transmisión en color, con tecnología japonesa, de un programa educativo de Sempro Televisión, y en 1974 se transmitieron en directo y en color la inauguración y el primer partido mundial de fútbol en Alemania. En los años 80 empezó la televisión regional pública, con los canales Teleantioquia, Telepacífico y Telecaribe. Para ese entonces, la televisión nacional contaba con 3 cadenas: 1, 2 y 3. Hoy, la televisión nacional tiene una oferta más amplia de canales regionales, que se han constituido en pilares fundamentales del progreso de sus campos y zonas urbanas. Estamos hablando de la televisión en Colombia y estamos celebrando los 70 años de la televisión. Hoy tenemos uno de los grandes referentes de la narración deportiva, historia en la televisión colombiana, don William Vinascoche. Bienvenido a Toma el Control. Gracias, Andrés, muy amable. Aquí estoy en Toma el Control, a tus órdenes. Bueno, de esta experiencia queremos hablar y que nos cuente un poco de la historia, de su historia en la televisión colombiana. ¿Cómo fue el inicio en la televisión? Yo venía narrando ya como consecuencia de el desarrollo que había tenido yo en algunas estaciones de radio, del gusto por la narración deportiva en algunas emisoras. Y un compañero que era comentarista, Humberto Salcedo Jr., que trabajaba para la programadora Cromavisión de la época, le llamó la atención la narración mía. Y me dijo: William, viene un evento importante, la programadora ha comprado los derechos del evento y me gustaría que tú pues fueras a narrar allá en televisión. Y fue así la primera invitación. Les gustó mi relato y me quedé narrando con ellos los eventos. ¿Cómo era la televisión en esa época, cuando usted empezó? Después de mi paso por Cromavisión, la cadena Caracol me invitó a que transmitiera
el Mundial de Italia por radio. Y yo le comenté al presidente, al doctor Ricardo Alarcón, que a mí me llamaría la atención quedarme para narrar en televisión, porque yo notaba que la gente le quitaba el volumen al televisor para escuchar la emoción de la narración del locutor. Y con esa idea empecé a transmitir con un poco más de alegría. Teníamos esos televisores antiguos, los focos de luz se demoraban mucho en prender y casi siempre no permitían la descripción y la ubicación de los jugadores en el terreno de juego. Entonces tenía que rellenar, y para rellenar empezaron las frases de no me diga más, qué bueno que están con nosotros, final, final. Bueno, una serie de frases que me permitían a mí ubicar al jugador y tener una descripción más exacta. La aceptación, que fue en un comienzo pues objeto de crítica, fue cambiando la costumbre, y con el paso del tiempo volvieron a escucharse los audios de los locutores de televisión, y ya la radio tenía una competencia importante en la televisión. Fue un giro importante, por lo menos en las transmisiones deportivas, y esa costumbre se permanece aún. Claro, entendiendo lo que me estás contando, ¿se podría decir que usted llevó la narración radial a la televisión? Sí, pero no como es hoy, tan radio. Okay. Fue una narración más descriptiva, más de acompañar al televidente, más de ubicarlo dentro del terreno de juego, poniéndole la alegría y el entusiasmo que tenían o que tienen los narradores de la radio, de detalles que orientaran un poco más al televidente y no contarle lo que realmente estaban viendo, y resultaba casi lógico. Vale, el estilo del deporte, la narración deportiva es pasional. ¿Usted cree que es necesario usar tantas emociones en la narración? Yo creo que depende también. Hay momentos que generan mucha emoción, y pienso que el periodista o el locutor debe ser lo suficientemente hábil para transmitir esas emociones. No es lo mismo un partido de la Selección Colombia que esté jugando un mundial y que esté dando un paso a octavos de final o cuartos de final, que un partido de la clasificación o un partido amistoso. Pero también creo que se debe conservar la prudencia suficiente para no sobreactuarse. Y creo que ese término promedio, si se maneja bien, puede dar excelentes resultados en la audiencia. Hablando en términos más generales, usted, que es una persona que ha viajado mucho, ha conocido el mundo a través de la narración deportiva, ¿encuentra diferencias grandes en el formato televisivo extranjero y el nacional? Nosotros fuimos en América líderes. Fuimos quienes realmente le pusimos alegría, entusiasmo, emoción a las transmisiones deportivas en televisión. Al poco tiempo Venezuela ya nos estaba copiando. La narración de Brasil, que en televisión era alegre, pero no tanto como la nuestra, ya tuvo un formato alegre en todos los canales que transmitían sobre todo fútbol. Y a su lado llegaron países como Ecuador, por ejemplo. Ecuador me contrató justamente para la transmisión del Mundial de los Estados Unidos. La televisión de ese país todavía era un poco parca, como conservábamos nosotros el estilo tradicional. Y tuvimos en los 2-3 primeros partidos del Mundial de los Estados Unidos, ya teníamos un rating superior al de los compañeros que tradicionalmente transmitían en sus canales respectivos el fútbol. Y yo creo que en eso fuimos pioneros. Hoy Argentina se fue pegando, Uruguay se fue pegando también, Paraguay se demoró un poquito, pero para la década de 90 nosotros creo que fuimos los que iniciamos realmente ese cambio. Claro, ustedes me imagino eran referencia para todos, pues para todo el mundo deportivo de esa época. Hablando un poco más de lo contemporáneo, ¿crees que la televisión está bien hoy en Colombia? Sí, nosotros tenemos sobre todo un desarrollo técnico muy importante que ya se
y comparar la transmisión de televisión de cualquier parte del mundo, el trabajo periodístico de los colegas. ¡Qué bueno! Ya estás alcanzando el tono, William. Gracias, compañero. También es un trabajo de altísimo nivel, a nivel informativo, a nivel deportivo, a nivel inmediatez, a nivel reportería, diseños, transmisiones en vivo, transmisiones simultáneas. Hoy por hoy nuestra televisión puede competir con los estándares más altos de la televisión mundial. Desde un ámbito más personal, o sea, claro, nosotros tenemos de referencia quién es William Vinasco. Me imagino que tenemos, o sea, en la cabeza siempre la idea de cantar los goles, de hacer esta situación emocional. Y volviendo pues a lo que te digo un poco más personal, señor William, ¿va a seguir narrando partidos? ¿Cómo ve el futuro? ¿Cuál es la idea? Pues a mí me ha encantado siempre, ¿no? La narración deportiva me seduce demasiado. Hoy por hoy ya estoy como más al frente de la operación de las empresas nuestras, de lo que hacemos en radio. Lo de televisión, ya han llegado unos colegas muy importantes también que tienen un gran reconocimiento y yo creo que uno debe ir dejando el camino para otros. Claro, o sea, esto me lleva a entender que hay una oferta de narradores colombianos muy importante. Es como darle el paso a esta gente para que tenga la oportunidad de hacer lo que usted pudo hacer. Sí, yo creo que Colombia tiene una cantera muy importante de narradores deportivos y los compañeros que de una u otra manera estuvieron durante tanto tiempo en grandes eventos deportivos, pues hoy los oigo con lujo de detalles en la televisión. Uno no puede decir, pues de esta agua no beberé nunca, ¿no? Pero yo creo que el estilo mío es un poco diferente de todas maneras. Está todo listo para la fiesta, los protagonistas están en este escenario y ustedes en sus televisores. Que no choca, sino por el contrario, me parece que ha sido enriquecido por otras opciones. Y uno grita un gol no tan largo, contado en el relato cómo había sido la anotación. Winton por el esférico, 3/4 de campo, arranca, pega al marco, cabezazo y hay gol. Y no, ¡gol! Y ahí empezaba uno. Una bola que llega por parte derecha sobre el medio, la saca el arquero, cabezazo que viene y remata y hay anotación y se abre el marcador. Esa serie de repeticiones en la memoria que uno tenía grabada ya no se volvieron a dar en la televisión. Ahora el narrador llega, dispara al marco, ¡gol! Y ahí se queda un rato. Y es otro estilo que también ha hecho carrera. Y anteriormente también describíamos más. Rodríguez está esperando la pelota, viene el pase, recibe Rodríguez, para la pelota y sigue. Actualmente vamos con el jugador. Rodríguez Hernández, James, entrega a derecha, ya es un poquito más el nombre del jugador. Antes como que nosotros nos adelantábamos un poco más a la descripción. Se cruza el Palomo, el pase Palomo va a aparecer, ahí apareció el Palomo, el que se cruzó a la derecha fue Pérez, puede hacerle el pase al pibe, al fondo el pase, el bendito Fagardo, el primero. Pero son estilos que adopta cada uno de los diferentes relatores y cada uno ya tiene sus diferentes léxicos y vocabularios y estilos que también tienen una gran aceptación y a ellos no hay sino que admirarlos y agradecerles todo lo que hacen. La verdad que me emociona un poco, ¿no? O sea, esta situación, pero bueno. Hablando de lo que me cuentas, de que estás dedicado a otras situaciones, a lo profesional, al canal propio acá, al campo de golf, ¿qué hace hoy William Vinasco? Yo creo que la vida mía ha sido una etapa de crecimiento, de formación, de lucha, de trabajo, porque me encanta desempeñarme en lo que hago. Y ahora es como fortalecer a partir de esa experiencia lo que he construido, ya no para
para otras empresas, sino para nosotros mismos. Creo que es un paso que siempre soñé y lo disfruto mucho. Entendiendo que la televisión fue un referente, o sea, en una época la gente consumía solo televisión, ¿la televisión sigue siendo importante para los colombianos hoy en día? Sí, la televisión, dependiendo del evento, de las noticias, de lo que esté sucediendo en Colombia y por fuera, sigue siendo un referente muy importante. Hoy por hoy hay una gran cantidad de opciones, canales, decenas, cientos de canales, de opciones que tenemos en el mismo aparatico. Y en ese orden de ideas, hoy por hoy, más que la tecnología, la creatividad y el producto es lo que más llama la atención. Y en esta gran cantidad de ofertas y de propuestas que tenemos al prender el televisor, pues lógicamente quien tenga la oportunidad de presentar un mejor producto y acaparar la atención va a ser el que lleve los clientes que generalmente les dan la fortaleza económica. Pero también hay muchos que pasan por momentos difíciles porque la competencia es tan alta que no hay realmente comercialización para todos. Y claro, lo que me cuentas va de la mano en que las cosas han ido cambiando en los medios audiovisuales. O sea, la realización la puede hacer una persona hoy en día y hacer una transmisión impresionante. Los canales tradicionales necesitan un equipo grande para poder hacer las cosas. ¿En tu opinión, las redes sociales son enemigas de la televisión tradicional? No creo, yo creo que sirve tanto la televisión como la radio, los medios tradicionales encuentran en las redes sociales un apoyo importantísimo para masificar, para promover todo lo que hacen y para tener una inmediatez que a veces en la televisión no se alcanza a tener de manera tan inmediata. La radio es un poco más inmediata, pero yo creo que las redes sociales llegaron con tanta fuerza que no solamente están sirviendo de apoyo a los medios tradicionales, sino que alcanzan a superarlos en aceptación y también en cubrimiento. Antes necesitábamos un gran equipo para hacer una transmisión, entonces necesitábamos el productor, el camarógrafo, el luminotécnico, el encargado del sonido y un libretista. Hoy por hoy la noticia está en un celular. Hoy por hoy la inmediatez la lleva la información de redes sociales y empieza a convertirse en una competencia grande donde hay que buscar alternativas que no dejen morir lo que durante tanto tiempo con esfuerzo y con mucho soporte financiero se ha construido. Vale. Don William, muchísimas gracias por su tiempo, por hacernos parte de esta historia, por contarnos su historia, por todo lo que ha hecho por la televisión colombiana. Muchas gracias. Bienvenido a Toma el Control cuando quiera. Este es su hogar y esperamos seguir escuchando mucho más de usted. Gracias, Andrés, para ti, para Paula, para Fernando, para quienes forman parte del canal. Un abrazo muy especial. Y aquí a sus órdenes también en Toma el Control. Qué bueno que están con nosotros. Y esta noche que no nos esperen en la casa. Continuamos con este capítulo aquí en Toma el Control, el programa de los televidentes. Ya después de ver una historia de la televisión en Colombia, tenemos un invitado muy importante. Él es comunicador social y periodista maravilloso. Él es Carlos Alberto Chica. Bienvenido a Toma el Control. Cristian, muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a la audiencia. Pues básicamente Carlos Alberto Chica es un reportero que tiene cerca de 45 años en este oficio y que ha pasado por todos los roles. Para mí es un orgullo estar sentado hoy aquí contigo, ambos como presentadores y trabajando en pro de la televisión y la defensoría del televidente. Cuéntanos, ¿en qué momento decides empezar en la televisión? Bueno, yo soñé siempre con ser periodista. Desde muy pequeñito quería ser periodista y muy específicamente periodista deportivo. Mi sueño era narrar vueltas a Colombia, básicamente. Ese era mi gran sueño. Y cuando me vine a estudiar a Bogotá, a la Universidad Javeriana, me vine con esa ilusión. Pero resulta que mi primer trabajo en el circuito todelar de Colombia fue como reportero cubriendo el área de todo el área social que llaman ahí, salud, educación, trabajo, sindicatos, huelgas.
Y por ahí empecé, aunque eso no estaba en mi repertorio. Y estuve trabajando mucho tiempo en radio, mucho tiempo en esa área específica, y vinieron otra serie de cosas donde empecé a hacer reportería en televisión, pero después empecé a hacer otros roles de editor, de jefe de redacción, de subdirector y estas otras cosas que ya he dicho. Y ya me metí de lleno en el mundo de la televisión, aunque he estado siempre combinando radio y televisión. Me sorprende que querías ser periodista deportivo. Cuéntanos por qué. Porque en mi casa de pequeño la Vuelta a Colombia se escuchaba como en todos los hogares de Colombia en aquella época. Es que te estoy hablando de hace 60 y pico de años, 62, 63 años. Y eso era un divertimento familiar. En la casa oíamos las Vueltas a Colombia en radio todo el tiempo, lo que duraban las transmisiones, y la Vuelta a Colombia era un evento cultural y deportivo muy importante y social. Pues cuando la Vuelta a Colombia llegaba a Cali, que era donde yo vivía, salíamos todos a ver las caravanas de la Vuelta a Colombia, y yo empecé a soñar que yo era uno de esos locutores que estaba transmitiendo con sus audífonos en la escotilla del Transmóvil, transmitiendo las emociones de la Vuelta, y siempre soñé con eso y me ilusioné con eso. Háblanos de tu experiencia en la televisión. ¿Qué es lo positivo y lo negativo que ves de la televisión? Pues la televisión ha tenido un desarrollo sorprendente. Yo creo que a mí me ha tocado vivir toda la transición tecnológica de la televisión. A mí me tocó empezar a hacer televisión cuando todavía grabábamos el noticiero en cintas de 1 pulgada. El noticiero se llevaba todo grabado a los estudios de Inravisión en aquella época. Y me tocó después toda esa transición, toda la transición, cuando empezaron ya a usarse las microondas, cuando empezaron a usarse las cámaras de 3/4, cuando después llegaron las Betacam, cuando empezaron a llegar las cámaras de media pulgada, cuando empezaron a llegar las primeras máquinas de edición digitales, que era todo un rollo y que no entendíamos eso cómo funcionaba, cuando llegaron a empezar los generadores, para hacer ediciones más sofisticadas, hacer disolvencias, hacer una cantidad de cosas que antes no se hacía, después meternos en este mundo satelital, las transmisiones satelitales, y he visto cómo la televisión ha podido irse metiendo realmente en la vida de la sociedad en todos los campos, y eso se vio, por ejemplo, de una manera espectacular cuando empezaron, por ejemplo, las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, que estaban en su furor las transmisiones vía satélite con estas antenas. Eso, por ejemplo, era la primera vez que de una manera consistente se hacía el cubrimiento de un proceso político tan importante como ese en televisión, con señal directa de televisión desde el Caguán. De manera que la televisión se nos metió a la casa y nosotros nos metimos también a la televisión, porque hoy la forma como estamos interactuando con ella es una forma que permite una relación más fluida entre el emisor y el receptor. Claro, entiendo tu perspectiva y la verdad es que gracias a la televisión y los medios hemos conocido la verdad de nuestro país, también en cómo nos ven desde afuera en otros países. Me gustaría relacionarlo con los programas del Defensor del Televidente. ¿Cuáles son las quejas más recurrentes que reciben ustedes de los televidentes? Yo lamento mucho que en el caso de las audiencias de Capital tengamos muy poca retroalimentación de las audiencias, y es algo que nos angustia muchísimo y que vivimos insistiéndole a las audiencias: por favor comuníquense, por favor quéjense, por favor critiquen, por favor exijan, por favor hagan veeduría ciudadana sobre lo que estamos haciendo, porque las audiencias participan muy poco. En parte, creo yo, porque la gente se desahoga en redes sociales y porque la gente desestima los mecanismos institucionales existentes para responder a sus inquietudes y a sus necesidades. ¿Cuál es nuestra función? Que sigue siendo muy limitada, creo yo. Velar para que la parrilla de programación, los contenidos que divulguemos en nuestros canales de televisión, no vulneren per se la libertad de expresión y no restrinjan el acceso a la información y al conocimiento. Creo que ahí es donde el rol de los defensores debe estar puesto, el foco ahí, porque para eso somos defensores. Ahora, creo que es perverso asumir la idea de que los defensores somos como el Chapulín Colorado.
que va a defender a unas inocentes, inermes e indefensas masas de televidentes, porque la gente no es boba. La gente no es boba. La figura del defensor como un chapulín colorado creo que no es buena. La figura de la defensoría como un sistema del que se apropian los ciudadanos para ejercer veeduría ciudadana, creo que esa es la que tenemos que apostarle. Y por eso es tan importante incentivar la participación, para que planteen sus necesidades, para que critiquen, para que cuestionen, para que nos cuenten qué sienten y qué necesitan saber. Sí, tienes razón. Cuando hablas de los defensores, piensan que hablamos solo de temas de la televisión, cuando en la vida cotidiana las personas tienen otras cosas que les sucede y que necesitan un espacio donde ellos puedan expresarse y decir, mira, está pasando esto en mi comunidad, necesitamos que nos ayuden. Entonces ahí es cuando entramos los defensores a ayudar a la ciudadanía a que tengan un espacio para poder expresarse y dar su opinión. ¿Qué crees que falte ahí? Una relación fluida y horizontal con las audiencias. Porque si cubrimos la realidad con los formatos tradicionales del periodismo y con esta noción de fuentes, como unas fuentes especializadas que se concentran en un espectro muy pequeño de la gente que sabe lo que pasa en la sociedad, estamos restringiendo la comprensión compleja de la realidad. Hay que crear puentes de comunicación directos, porque hay muchas cosas que pasan en la sociedad sobre las cuales los medios no se enteran, pero generalmente los medios, estoy hablando de la concepción tradicional de medios, ignoramos una cantidad de procesos, una cantidad de realidades, una cantidad de sensibilidades y muchas agendas que hoy están circulando y sobre las cuales los medios no nos ocupamos. Y hay agendas que tienen que ver con cosas básicas que necesita la gente, cosas básicas. Tienes toda la razón, es como la comida. Obviamente la comida chatarra es muy rica, pero nada saludable, no te aporta absolutamente nada. Podríamos decir que los medios de comunicación son lo mismo, depende de lo que nosotros vemos o nos nutre o no. Cuando vemos las producciones, los contenidos de televisión, digo esto es muy chévere. Pero cuando uno se pregunta, ¿esto qué enseñanza nos deja a nosotros como personas o por qué veo este contenido? Como los defensores que somos, que podemos aportarle a los contenidos de la televisión para que las personas también aprendan un poco más. Carlos, gracias por tu tiempo, por permitirnos este espacio aquí y hablar contigo y tener todas estas reflexiones, a partir pues de tu experiencia, como el gran profesional que eres. Recuerda que Toma el Control es tu programa. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto poder haber conversado contigo y con tus audiencias. Como pudimos ver en el capítulo de hoy, seguimos en ese reconocimiento de los 70 años de la televisión colombiana, donde hemos visto la transición de nuevos contenidos, nuevas tecnologías y el paso hacia el mundo digital. Así que ustedes recuerden seguir viendo la programación de Canal 13 y vernos todos los sábados a las 8 de la mañana aquí en tu programa Toma el Control. Ministerio TIC,